Ya, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Como le acabo entonces de mostrar, lo que vamos a hacer es validar un formulario que se los acabo de dejar acá entonces en el ambiente de aprendizaje. Van a descargar ese archivo y cuando lo abran deberían ver un archivo de este estilo, el cual cuando carga por defecto solamente tiene estos elementos y lo que nosotros vamos a hacer es que cuando agreguemos algunos elementos, vamos a cumplir con algunas validaciones. Por ejemplo, que el nombre sea obligatorio, que el correo electrónico ingrese un correo electrónico válido. Y para esto vamos a utilizar lo que se conoce una expresión regular. Se las voy a mostrar inicialmente y luego ustedes la van a estudiar con más calma cómo se hace esto. Esto es un código un poquito extenso que lo vamos a estar viendo paso a paso, qué es lo que acepta, qué es lo que no acepta, etcétera, para que así cumpla con el formato de un correo electrónico. Y por último, vamos a ver cómo calcular que la contraseña sea obligatoria y que al menos tenga 6 caracteres. ¿Ya? Así que eso es lo que vamos a validar en esta clase. Así que primero que todo, vamos a crear nuestra carpeta, nuestro proyecto. Ya, aquí tengo entonces mi carpeta. Voy a crear y abrir esto en Visual Studio Code. Perfecto. Acá tengo entonces Visual Studio Code abierto para comenzar entonces a trabajar. Ustedes me dicen que si se ve bien o no, index.html. Y aquí pego entonces, me equivoqué, no, tengo que copiar el código. ¿Dónde lo dejé? Lo dejé. Acá está. Ya, acá estaría entonces el código, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Consulta, ¿se ve bien el tamaño del texto o lo agrando? Se ve bien, ya, perfecto. Entonces, lo que tenemos acá, ¿cómo? ¿Por ahí? Perfecto. Entonces, lo que vamos a tener acá es un formulario de registro y este formulario trae su CSS acá para no pasarle dos archivos, lo dejé directamente acá. Y acá vamos a ver entonces los elementos. Tenemos que el formulario tiene un ID, vemos que acá tiene la etiqueta, tiene un input y aquí viene un div vacío, que esto es importante por si acaso, porque viene un div vacío que indica que acá va a venir un error. Y acá en esta parte nosotros vamos a cargar el error que aparecía en el mensaje. En caso de que haya algún problema con el nombre, marcamos acá un texto, lo vamos a añadir con JS y se va a cargar acá. Si no hay ningún error, no se va a mostrar acá. Como la clase es error, nosotros tenemos un archivo CSS que se encarga simplemente de pintar esto de color rojo y establecer un tamaño de ese estilo de fuente. ¿Ya? Simplemente para que podamos verlo de esa manera, como se ve aquí, un poquito más chiquitito de lo que se ve el texto regular y que además se vea de color rojo acá abajo. ¿Ya queda claro cómo aparece ese texto entonces? Sí, perfecto. Entonces ahora vamos a crear acá, y fíjense bien, recuerden siempre, eso es un detalle importante que me pasó mucho con la prueba 1 y también me pasó con la prueba 2, es que ustedes tienen que crear las respectivas carpetas. Ya, entonces hacemos clic acá y voy a crear la carpeta que se llama JS. Le damos Enter y acá adentro entonces voy a crear mi código llamado script.js. Creo que le puse coma. ¿Cómo? No, el HTML por lo general va suelto, porque si lo agrego dentro de una carpeta, después, por ejemplo, para llamar a mi script, que lo tengo acá abajo, tengo que hacer un llamado de ruta un poco diferente. Tendría que poner punto, punto, slash, o sea, salir de mi carpeta y luego, si se fija acá, me aparecerían después las otras opciones. Entonces sería muy tedioso en realidad. Lo que se hace es que se consideran los HTML desde acá sueltos y de ahí llamo a los demás elementos. Ahora bien, si quiere, puede tener el index solamente afuera y después los otros HTML agregarlos dentro de una carpeta, pero no es una norma
muy usual. A excepción de que esté usando algún framework, generalmente se dejan sueltos. Acá, JS y script JS llamaríamos entonces a nuestro archivo para validar nuestros datos. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá con nuestro código? ¿Estamos todos bien hasta ahí? ¿Todos copiaron lo que dice? Perfecto. Entonces, como podemos apreciar acá, lo primero que voy a hacer es validar que el JavaScript o el JS efectivamente funcione. Acá lo estoy llamando, pero yo para asegurarme que efectivamente esté funcionando, me voy a ir al script, voy a ir acá y lo primero que voy a hacer es agregar una función que se llame alert, que sea entonces acá una palabra que diga funciona. Perfecto. Si tengo entonces acá un mensaje que diga funciona y cuando cargue mi página aparece ese mensaje, es porque el JS que está pasando está funcionando, ¿cierto? Ahora ustedes dirán, profe, ¿por qué me carga primero el alert antes que cargue todo el texto, todo lo demás? ¿Se puede evitar? Sí, lo podemos evitar. ¿Cómo? Por ejemplo, con un evento que sea que después que los elementos carguen. ¿Ya? Y dejar entonces una instrucción donde tengamos un document punto obtener, por ejemplo, el body o ¿cómo se llama? Un content, que como que se cargue primero el contenido y después cargan las cosas. ¿Ya? Se puede hacer por si acaso, pero eso lo vamos a ver después. Ahora vemos que efectivamente esto está funcionando. Tengo el script funcionando. Y lo primero que voy a hacer es que cuando yo haga clic sobre este método, ¿qué método es este? Es un método llamado submit, ¿ya? Que ustedes me van a decir, pero profe, ¿no es lo mismo agregar un onClick para validar el formulario? Sí, lo podemos hacer, pero yo quiero hacer un par de cosas con este formulario. Si yo acá tengo el formulario y le presiono registrar, que es lo que sería, fíjense, yo presiono acá registrar, ¿y qué pasa con los datos? Los datos se envían, ¿cierto?, hacia algún lugar. Pero eso no es correcto que suceda siempre, porque si no se me van a estar borrando los datos. ¿Qué es lo que voy a hacer yo inicialmente? Voy a tomar acá el formulario y lo voy a detener. Le voy a decir, espera, espera, antes de mandar los datos, tengo que revisar que esté todo correcto. Y si está correcto, recién ahí se van a enviar. ¿Ya? Entonces vamos a detener nuestro formulario a través del script. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como ya lo hemos hecho antes. Primero vamos a reconocer el formulario. ¿Cómo puedo reconocer el formulario? ¿Mediante qué cosa puedo reconocer el formulario? ¿Tiene alguna forma de ser reconocido? Si voy acá al código, ¿tengo alguna forma de reconocerlo? Por el ID. ¿Cómo se llama este formulario? Registration Form. Entonces vamos a copiar ese ID y vamos a escribir acá. Document.getElementById. Y acá entre paréntesis vamos a poner acá el nombre del ID de nuestro formulario, que sería entonces registration form. Y vamos a agregar entonces un evento. Voy a presionar Alt Z para que la línea continúe hacia abajo, como siempre. Y le voy a agregar acá que cuando funcione este formulario, ¿qué es lo que voy a hacer? Con el evento, ¿cuánto le dije que se llamaba el evento? Submit. A diferencia de reconocer el botón como hacíamos antes con un ID sobre el botón, ahora lo estoy haciendo sobre el formulario y reconociendo el evento Submit. ¿Ya? Entonces acá, entre paréntesis, anotaríamos lo que sería el evento Submit. Y acá yo puedo hacer una función, la cual yo esté llamando desde acá. Puedo poner, por ejemplo, poner validar y crear la función aparte, o bien hacer todo directamente desde acá. ¿Cómo prefieren que lo haga? ¿Lo hago en una función aparte o ahí mismo? ¿Función aparte? ¿Más ordenado? Bueno, en realidad puede quedar ordenado igual. Va a depender de cómo programen ustedes en realidad. Vamos a crear acá entonces una función aparte que se llama validar formulario. Esta función aparte que estoy creando, entonces se va a tener que hacer acá una función validar formulario y entre paréntesis vamos a reconocer el EBT o event. ¿Ya? También puede ser EBT o event.
¿Les suena esto, cierto? Lo hemos usado en algún momento. ¿Cuándo lo usamos? Cuando hicimos el juego del gato, ¿se acuerdan? Que así podíamos reconocer cada uno de los elementos dentro a los cuales le hacíamos clic. Acá, como yo tengo un formulario que tiene varios elementos dentro, con el concepto del EBT también puedo ir reconociendo cada una de las cosas que voy a ir generando en realidad y poder detener el formulario más que nada. Entonces, voy a tener acá un event y lo primero que voy a hacer es evitar que el formulario se envíe. Entonces vamos a detener o prevenir, como dice acá, prevenir que el formulario se envíe. Para hacer eso necesito entonces lo que sería el event, así que lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y vamos a poner entonces punto prevent. De hecho, literalmente para prevenir le ponemos prevent default y cerramos paréntesis. Con esto lo que estamos haciendo es evitar que el formulario se termine enviando. Entonces lo deja en pausa. Una vez que nosotros terminemos de validar, después le decimos que continúe en el formulario. ¿Se entiende esa línea entonces, cierto? Entonces, si hay algún error, fíjense ahora, cuando voy a presionar enviar datos y le doy en registrarse, ¿se acuerdan que antes los datos se enviaban y se limpiaba todo, cierto? Ahora, si hago clic, ¿se limpian los datos? No, no es que el formulario esté malo ahora, sino que simplemente cada vez que yo hago clic se están deteniendo los datos. Después yo le tengo que dar que esto continúe. Pero por ahora le decimos que se detenga simplemente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer es obtener los datos. Vamos a obtener entonces los datos. ¿De qué cosas? De el nombre, el correo y la contraseña. ¿Cómo puedo obtener esos datos ahora? ¿Mediante qué cosa? Puedo obtener esos datos mediante, perfecto, de un get element by ID, que ya lo tenemos acá. O también podría agregar, ¿se acuerdan que también vimos la clase pasada, agregar la palabra name, ¿cierto? Y también mediante el uso del name podríamos sacar acá los inputs. ¿Cómo quieren que los obtengamos? ¿Mediante los name o mediante los ID? Me da lo mismo. Por el name. Entonces acá al formulario le tendríamos que agregar un name. ¿Y qué sería, por ejemplo, FRM? Yo generalmente siempre le pongo ese nombre. ¿Ya? No, no por nada en específico, en realidad simplemente es la abreviación de form sin las vocales. Entonces ahora, tengo el name del formulario y el input también tiene que tener un name. Entonces ahora sería document.frm.name. Y con eso entonces obtengo el valor de esa posición. Vamos a ver cómo sería entonces. Sería acá una variable llamada let, que va a ser entonces el nombre, va a ser igual a document.frm. Era nombre punto value para directamente obtener el valor. No, es name, no es nombre, es name acá. Ahí sí. Entonces, para obtener directamente el valor que está dentro de ese input. Vamos a probar si realmente está funcionando. Vamos a probar el primero. Vamos a imprimirlo, mostrarlo en pantalla cuando presionemos enviar o cuando apretemos el botón de submit y debería aparecer el nombre. Si no funciona el primero, ya podemos continuar de forma normal con los demás elementos. Lo voy a verificar acá. Escribo cualquier cosa, por ejemplo, Juan, presiono registrarse y no me está funcionando. ¿Está bien o no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me toma? Vamos a verificar entonces qué es lo que me está sucediendo. Tengo un error en la consola. ¿Qué me dice acá? Eh, bueno, eso no es un error en realidad. Voy a actualizar. Input element. Debería autocompletar los campos, sugiere. Bla, bla, bla. Veamos qué es lo que pasa. Error, me dice que no se puede obtener la propiedad name. Ah, lo que pasa acá me está reclamando porque esto se llama name y acá también está la propiedad name. Entonces acá debería cambiarle el nombre.
al parecer. Entonces vamos a ponerle nombre, eso me está reclamando, y acá le vamos a poner nombre. Como es el nombre probablemente de una propiedad, puede ser que eso es lo que esté reclamando. Quizá algunos navegadores no den error, pero al menos con Chrome a mí me dio el error. ¿Ya? ¿Ah? ¿Y le funcionó? Extraño. Bueno, pero bueno, evitemos entonces la situación cambiándole que no sea name igual a name, ya para que no se produzca esa situación. ¿Mm? ¿También le funcionó? ¿También había funcionado antes? ¿No? Ya, perfecto. Ahí no funciona, entonces vemos que estamos obteniendo el nombre. Vamos a hacer exactamente lo mismo para los demás elementos, que serían el correo y la contraseña. Entonces acá pondría correo y acá entonces pondría, voy a ponerle clave para que sea más fácil. Acá entonces sería el nombre del correo, que sería email. Voy a chequear bien, chequeen bien los nombres. Y para el concepto de la contraseña sería password. Perfecto. Con esto tengo cada uno de los elementos listos para validar. Entonces, vamos a ver cuáles son las validaciones que hay que realizar. Entonces, validaciones a realizar. Las voy a anotar acá para que ustedes las vayan anotando. El nombre debe ser obligatorio. El correo debe ser un correo válido. En este caso que tenga una arroba, después un punto algo, etcétera. Y por último caso, la clave debe tener al menos 6 caracteres. Esas son las 3 validaciones que vamos a hacer. Validaciones muy sencillas. ¿Ya? Entonces, primera validación, ¿cómo sería que el nombre sea obligatorio? ¿Cómo sé que un campo es obligatorio o no? Me dirán, profe, póngale el asterisco. Ahí le dice al usuario que es obligatorio. ¿Eso sería suficiente acá? Por ponerle un asterisco, como aparece en algunos formularios, ¿es suficiente? Yo he visto algunos formularios que dicen asterisco, todos los campos con asterisco son obligatorios. Eso, claro, me sirve como información visual para el cliente, para que sepa qué campos sí o sí tiene que agregar, pero no me lo va a validar eso, efectivamente. Entonces, ¿cómo valido que sea un campo obligatorio? Sí. No, simplemente acá con el dato, con el dato directamente. ¿Cómo sé que el elemento no es válido? ¿Cómo sé que, por ejemplo, acá, si yo presiono registrarse, ¿cómo sería ese campo? ¿Está siendo obligatorio o no? ¿Por qué no? ¿Ah? No tiene nada. Entonces, ¿cómo yo podría saber que esto va a ser obligatorio? Porque tiene que llevar algo. Ahora, ¿cómo le digo a JavaScript que valide que aquí hay algo? ¿Mm? ¿Con el value? Ya, perfecto, tenemos el value, pero ya lo tenemos acá, por eso tengo el nombre. ¿Cómo lo valido? Bueno, la instrucción es relativamente sencilla. Vamos a poner sí, vamos a preguntar si el nombre. Le podemos borrar los espacios con la función .trim que ya habíamos visto en clases pasadas. Vamos a decir igual, tres iguales inclusive. Si esto es igual a vacío, significa entonces que, vamos a poner un alert, que el nombre es obligatorio. Vamos a ver entonces. Guardamos acá el código. Vamos acá, le damos en registrarse y me dice el nombre es obligatorio. Perfecto. Si voy acá y anoto algo, le doy en registrarse, ya no me sale la advertencia. Si limpio acá, le doy en enviar, me dice que el nombre es obligatorio. Si agrego puros espacios, también me dice que el nombre es obligatorio porque le pusimos la función trim. Y eso elimina los espacios antes y después del texto que estemos agregando.
Ya, les voy a dar unos minutos para que me indiquen cómo hago que este texto que está acá aparezca en esta posición, aquí en el error. ¿Ya? Entonces, unos minutos para que ustedes vean ahora, ya validamos que el nombre es obligatorio. Ahora van a tomar esto y lo van a ubicar aquí, en ese espacio, en ese texto. O sea, yo quiero que diga acá, lo vamos a ver de la siguiente manera. Cuando yo genere el error, se debiese ver así. El nombre es obligatorio, pero eso va a aparecer una vez que yo valido los datos, no va a aparecer por defecto. ¿Cómo hago entonces para hacer eso? Tienen 5 minutos para intentarlo y luego vemos la solución. Así que inténtenlo. Para cargar el texto acá en la pantalla, podría hacer lo siguiente. Podría hacer acá entonces poner document.frm.nombre, poner entonces punto inner text, que esto ya lo hemos hecho, y que esto sea igual entonces a el nombre es obligatorio. Entonces, cuando presiono acá, me debería salir el texto. Aparece que no guardé o no. Cuando no, cuando presiono acá, no me está tomando. Vamos a ver el código que me equivoqué. Me dice que, bueno, hay dos problemas. Ejecutar. Y me dice que violación. Submit está bloqueando la línea 5. Está dando un error acá. Document. Escribí mal, parece. Ya, lo voy a hacer mejor con el get element by ID para hacerlo más fácil acá. Pues puede ser que acá no me toma con esta opción. Get element by ID. No me voy a complicar la vida. Entonces acá, entre paréntesis, vamos a poner el nombre de el elemento que sería entonces. Me estoy equivocando en realidad. Lo estaba haciendo directamente en esta posición. Cuando lo tengo que hacer en realidad en el div. Por eso no funcionaba. Era esta opción. Name error. Ahora sí. Entonces ahora name error, por eso no me estaba tomando. Entonces busco el name error y le hago un inner text con ese espacio. Ahora sí. Actualizamos. Si es que no hay ningún texto, hago clic y acá debería aparecerme el nombre es obligatorio. O sea, ahora que le hice clic, me aparece la opción. Ahí estaría entonces el código. Pero este código que está acá, en realidad, lo voy a tener que repetir por cada uno de los campos que tenga. Por lo tanto, ¿no saldrá mejor quizás crear una función y le voy pasando el mensaje y le voy pasando el ID y que se haga solo una vez y después simplemente llamo y le paso los valores? Considero que va a ser un poquito más práctico. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es una función que se va a llamar mostrar error. Entonces vamos a hacer una función que se llame mostrar error y le vamos a pasar el primer campo y un segundo campo. El primer campo va a ser entonces el ID del elemento, en este caso sería name, error, y el segundo campo sería el mensaje. Entonces acá pondríamos el nombre es obligatorio. Pero esta función no existe. Acá Visual nos daría la opción de crear esto en un nuevo archivo, etcétera, pero lo vamos a hacer aquí directamente más sencillo. Vamos a crear una nueva función que se va a llamar mostrar error y vamos a tener entonces el ID del elemento donde queremos cargar el tema y el mensaje. Y entre paréntesis vamos a poner acá, paréntesis de llaves, vamos a hacer un document.getElementById y entre paréntesis el ID punto inner text o inner HTML también pudiese ser, pero prefiero el inner text y ahí le ponemos el mensaje. Entonces después, por cada validación que yo haga, mando el ID y el mensaje que quiero y acá esto se va a estar validando constantemente. Vamos a probar si esto funciona con nuestra primera validación. Entonces voy acá, actualizo, le doy en registrarse, me dice que el nombre es obligatorio y ahí me aparece el nombre es obligatorio. Vamos a borrar ahora el alert por el momento y vamos a apretar acá. Si aprieto, ven que aparece el texto. Pero cuando yo vuelva a escribir acá texto, ¿qué debería pasar con eso? Pero si le aprieto, no se borra. ¿Cómo hago ahora para que se borre eso?
es mostrar error y podría dejarse el mensaje en blanco. Sí. Ya podría ser un else, pero tendría que agregarle un else a cada cosa. Entonces, yo creo que sería más fácil simplemente que cuando parta el formulario, cuando apriete el botón, limpie todo los errores y después los vuelva a validar. ¿Se entiende? No tener que agregar un else por cada campo, sino que al principio limpie todos los errores que hay escritos de la vez pasada y después valida, escribe, valida, escribe, valida, escribe. Como es relativamente rápido esto, no vamos a tener mucho tiempo para tener inconvenientes. Entonces, acá, cuando eh, se detiene el formulario, acá lo que vamos a hacer es limpiar los errores previos, ya de una vez que ya hayamos enviado el formulario previamente. Entonces acá voy a tener una función que va a ser limpiar errores y no va a tener ningún campo de datos, simplemente se va a limpiar todo. Esta función la tengo que crear abajo, igual como lo hicimos recién con la función de mostrar error. Así que vamos a limpiar también los errores aquí abajito. Función, y se va a llamar entonces limpiar error, y vamos a buscar cada elemento y le vamos a agregar un campo vacío. Y aquí lo hice relativamente rápido, dejé que él autocompletara el texto nomás porque es simplemente agregar un campo vacío, vacío, vacío. Fíjense ahora, les doy un minuto para que transcriban esto. Cuando yo escribo algo acá, sí, perdón, cuando yo no escribo algo acá y le doy en registrarse, aparece el mensaje de error. Y si presiono, se mantiene, se mantiene. Pero apenas escriba algún texto y haga clic en registrarse, el mensaje ya se va. Borro el texto, le doy en registrarse, el mensaje vuelve. Entonces ahora está haciendo un mensaje dinámico que aparece y desaparece según hay o no hay texto. ¿Se entendió? ¿Les faltó anotar algo en alguna parte? Ustedes me dicen y yo les voy mostrando el código donde necesiten. Ya, como podemos ver entonces acá, hemos validado que aparezca un mensaje y desaparezca cuando vamos haciendo clic o no y para que sea dinámico. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Ahora me falta validar la otra opción. El correo lo voy a dejar para el final y la contraseña que tenga 6 caracteres es relativamente sencillo. Por lo tanto, esto se lo dejo de tarea a ustedes y esto lo voy a explicar yo. ¿Vale? Ahora, con esto termino en realidad con lo que sería validar el correo y después ustedes intentan validar la contraseña, que es más que nada ver que el largo sea igual que, perdón, mayor o igual que 6 para que para que no muestre el mensaje y si es menor, mostrar el mensaje de error como está acá. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Vamos acá y vamos a validar ahora el correo electrónico. Para validar el correo electrónico va a ser un poco complicado porque hay que utilizar lo que es las expresiones regulares. Les voy a mostrar la fórmula de la expresión regular directamente para que primero veamos cómo es y después se la voy a explicar un poquito con más calma. Fíjese acá, voy a tener una función, voy a preguntar acá si... ¿qué dice? Vamos a preguntar entonces, sí, y voy a tener acá una función que se va a llamar validar correo. ¿Ya? Y esta función que es validar correo, le voy a mandar entonces el correo como argumento. Entonces, a esta función de validar el correo electrónico, le vamos a pasar el correo electrónico y si esto no es válido, entonces adelante le voy a poner el signo de exclamación. Esto significa que no sería válido, o sea que el correo no es correcto. En ese caso, voy a mostrar acá un error donde voy a tener el email error que está indicando que el correo no es válido. Ya, acá tengo entonces email error y acá entonces me haría a email error con el correo no es válido. Esta va a ser entonces la segunda validación. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a crear mi función que se va a llamar validar correo. Entonces, voy a bajar acá, voy a minimizar la de los errores, voy a minimizar la de limpiar error y la voy a hacer por aquí mejor. Entonces voy a tener función validar correo. Y va a recibir entonces el correo y lo que voy a hacer acá va a ser lo siguiente. Fíjense, para esto necesito entonces una constante y que va a ser la expresión
la cual se va a encargar de validar que el correo electrónico sea válido. Estas expresiones se generan de la siguiente manera. Ya, son unas expresiones un poquito raras, pero se las voy a ir explicando por encima por ahora, después se las voy a explicar un poquito más con profundidad. Hay algunos elementos que son obligatorios, por ejemplo, como esto que está acá, el slash y este como, no sé, como casita, techito de casa, no sé cómo se llama el nombre de ese elemento. Y acá le vamos a decir entonces lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis cuadrado. ¿Y el correo electrónico qué cosas permite? El correo, por ejemplo, permite letras minúsculas, ¿cierto? Permite las letras minúsculas de la A hasta la Z, pero también permite letras mayúsculas. También desde la A en mayúscula hasta la Z mayúscula. Pero también permite números el correo electrónico, ¿no? Entonces podrían ser números desde el 0 hasta el 9. Y también permite, por ejemplo, el uso de qué cosa? De un punto. Entonces le pongo el punto porque no acepta todos los elementos. También permite el uso, por ejemplo, de un guión bajo. Y también, por ejemplo, usa el guión. Creo que son esos los caracteres que están permitidos en la primera parte de lo que sería nuestro código. Entonces, por ejemplo, yo podría poner Christopher.rojas, Juan.pérez o Juan-Pérez o Juan-Pérez. Con esto valido la primera parte del correo. ¿Ya? Ahora, la segunda parte del correo, ¿qué nos pide? Que obligatoriamente tiene que venir ¿qué tiene que venir? El arroba. Entonces acá le ponemos más y le decimos que venga el arroba. Entonces, primero se pueden aceptar solamente esos caracteres y luego sí o sí tiene que venir un arroba. Luego, para finalizar, vamos a necesitar prácticamente lo mismo que acá, minúsculas, mayúsculas, números, no sé si sean permitidos en realidad. Creo que igual, así que los vamos a poner de todas maneras. Entonces vamos a poner acá, voy a copiar todo esto. Entonces voy a copiar y pegar donde permito letras minúsculas, letras mayúsculas, valores numéricos y también entonces permito acá el uso de eh, un guión. Creo que el guión bajo no se puede. Creo que generalmente he visto que el guión bajo no se puede. Ahí. Entonces, guión y guión bajo. Bueno, va al otro lado mejor que ahí sí. Si se fijan ahí aparece punto guión, se ve alto, pero es simplemente por el tema de los de la ligadura. Ya es un punto guión. Ahora, entonces llevo texto adelante, un arroba, texto después. ¿Qué me falta acá? En lo que termina el correo. O sea, lleva obligatoriamente un punto algo, ¿cierto? Entonces vamos a poner más y le vamos a poner entonces acá slash punto para que se indique que ahora viene obligatoriamente un punto. Y el punto puede tener solamente letras, ¿ya? No hay un punto 09, por ejemplo. Ya, eso no es válido. Entonces vamos a poner acá que después del punto van a venir letras minúsculas, letras mayúsculas, pero ¿cuántas letras o cuántas pueden venir después? ¿Todos los que uno quiera? ¿O hay un límite? Pueden ser tres, pueden ser dos, porque por ejemplo punto .cl, ya, pero puede ser punto .a, no, ¿cierto? Deberían ser al mínimo dos. Y creo que el máximo permitido son seis. Entonces, para poder indicar eso, ponemos acá paréntesis de llaves y le vamos a indicar que vamos a permitir desde 2,6 valores. Y para cerrar esta expresión, le vamos a poner entonces acá signo peso y un slash. ¿Ya? Por ahora, estas partes de acá al principio, ignórenla, me interesa más que nada el centro. Después lo vamos a ver con más detalle esto, pero generalmente esta instrucción para validar el correo electrónico, ustedes la van a usar, copiar y pegar. Generalmente no se la aprenden de memoria, pero obviamente es válido que se vayan aprendiendo cada una de las partes que se está validando. ¿Queda más o menos claro cómo valida esto? Con todo lo que va a ser esta estructura. Todo esto yo lo tendría que hacer en como unas 5 o 6 líneas de código, ya acá, o quizás más en realidad con un for, contando cuántos elementos son, etcétera. Pero acá, ¿cuánto tengo? Simplemente un par de elementos y ya tengo una sola línea y ya puedo hacer una validación.
Ahora acá, para validar, podemos retornar con un return y podemos hacer un test. Por ejemplo, vamos a poner que la expresión punto test correo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un test con la palabra. O sea, yo le digo, mira, esta expresión valídala con ese texto que te va a llegar desde acá. Entonces, si esto es correcto, si cumple con esta opción, esto retornaría un verdadero. Pero si me retorna verdadero, significa que el correo entonces es válido. A mí lo que me interesa, que me retornen un falso para que acá llegue un falso y con este falso se transforme en verdadero y me muestre entonces el error. ¿Se entiende esa lógica o no? Que sería lo mismo en realidad acá que poner que la respuesta sea igual a false. Sería exactamente lo mismo, pero siento que es mucho más práctico, menos texto, poner acá la exclamación al principio. Vamos a validar si realmente nos valida el correo. Creo que estaría todo ya. Vamos entonces aquí a limpiar. Vamos a poner entonces nombre. Y acá me dice el correo no es válido. Pongo A, me dice el correo no es válido, arroba. Vamos a probar. Me dice que el correo no es válido. A no es válido. A.cl. Y ahora me dice que el correo sí es válido. ¿Se acuerdan la validación que teníamos antes de correo electrónico con el navegador? Solamente validaba que hubiese una arroba en alguna parte y listo. Ahora, con nuestra validación, con dos líneas de código, fíjese, no es nada más que dos líneas de código, estamos validando todas las posibilidades de correo electrónico. Esto ya es mucho más potente que lo que nos ofrecía el navegador. Ahí está el código por si a alguien le falta anotar algo para que lo pueda terminar. Entonces, la tarea que les queda a ustedes es la siguiente. Les falta validar la contraseña y les falta que una vez que todos los elementos sean válidos, mostrar un mensaje correcto que diga el formulario es válido, es enviado. ¿Ya? Háganlo y lo vemos entonces posteriormente. Bueno, vamos a validar ahora lo que sería la parte final, la tarea, la actividad que les dejé a ustedes, que era validar la contraseña. Entonces vamos a poner acá, sí, la clave punto len. Entonces con esto obtenemos ahí está, el largo. Tiene que ser menor que 6. Si es menor que 6, entonces mostramos el error que la clave debe contener o debe tener al menos 6 caracteres. Y ya con eso tendríamos el último punto de validar la contraseña. Vamos a verificar que eso funciona hasta ahí. Le doy acá, entonces me dice, nombre es obligatorio, el correo no es válido y debe tener al menos 6 caracteres. Pero ahora me falta que cuando agregue, por ejemplo, algún valor correcto, cuando se envíe todo esto, me aparezca un mensaje de que el correo electrónico, o perdón, de que el formulario fue enviado. Entonces, para hacer esto, lo que voy a hacer acá, voy a crear otra función aparte para que así quede mucho más ordenadito como estamos trabajando, que va a ser entonces una función que sea de enviar el formulario. Entonces, lo que voy a hacer es algo, bueno, más que, no lo voy a hacer una función, mejor lo voy a hacer acá con un booleano. Voy a definir acá el validador del formulario. ¿Qué voy a hacer con este validador? Voy a escribir acá entonces una variable let que va a decir es válido y esto va a ser igual, por ejemplo, a true. Por defecto va a ser un true. ¿Qué significa esto? O sea, por defecto mi formulario es válido. Pero si ingreso acá, ¿qué va a pasar con esa validación? Va a pasar a ser falsa. Entonces vamos a poner acá, es válido es igual false. Entonces, perfecto, automáticamente ya mi formulario no sería válido. Con esta indicación de acá, si ingresa acá, también sería falso. Y si ingresa acá, por algún motivo, también sería falso. O sea, por cualquiera de las opciones que ingrese, va a dejar este estado en falso porque hay alguna indicación que no se está cumpliendo. Por último, voy a preguntar entonces si es válido y vamos a mostrar una alerta que el formulario es enviado correctamente. Y esto solamente cuando el formulario se cumple. Ahora también si queremos podemos limpiar los campos del formulario con un document fr.reset y ahí se queda limpio para mandar otra vez otro formulario. Y aquí podemos aplicar lo que nosotros quisiéramos una vez que es válido. Mandar el formulario a la base de datos,
mandar, no sé, hacia alguna otra parte, algún sitio, o lo que estoy haciendo yo acá, que es resetear esto. Voy a probarlo y después les muestro el código para que terminen de copiar lo que les falta. Entonces, válido me dice que todos los campos son obligatorios, pongo un nombre, pongo un correo, me dice todavía que falta la contraseña, agrego una contraseña y ahora me dice que el formulario fue enviado correctamente, acepto y los datos se limpian. Ahora hemos visto que hemos hecho un formulario muy sencillito, pero validado ya en su totalidad. Entonces, detengo la grabación hasta aquí.